Damas y caballeros, muy buenos días. En nombre del programa de Estudios Básicos de la Universidad Ricardo Palma, le damos la bienvenida a nuestro seminario de trascendencia, Cambio y crisis en la historia, el bicentenario de la independencia y la pandemia, dos temas presentes. Seminario Internacional, Visión del Perú, 10º aniversario. En esta oportunidad tenemos dos conferencias muy importantes a cargo del doctor Manuel Jerjes Loaiza Javier y del doctor Miguel Ángel Cayuela Barrueso. Muchas gracias. Muy buenos días, gracias por o tardes ya, gracias por la presentación, que has tenido el gusto de hacer. Muchas gracias, de verdad, Miguel Ángel, mi querido amigo. Y bueno, estoy compartiendo pantalla en este momento. No sé si se puede ver la pantalla, no sé si me pueden confirmar, ¿se puede ver? ¿Sí? ¿Se ve la pantalla en este momento que estoy compartiendo? No sé si hay alguna manera en que puedan decirme si se puede ver o no, si se puede ver la pantalla. Sí se ve, ya, yo puedo ver que se ve, así que no hay problema. Bueno, voy a empezar entonces con esta exposición. La exposición de Miguel Ángel ha servido bastante para poder darnos cuenta de cuáles son la necesidad de constituir una reflexión sobre los problemas y los dilemas en torno a estos puntos que por desgracia atentan contra la salud, atentan contra la igualdad, atentan contra la vida de las propias personas. Quiero concentrarme en los primeros meses de cuarentena y en los primeros meses de pandemia, porque son en estos meses en donde brota una serie no solamente de un virus, no solamente una enfermedad, no solamente de la muerte, sino también de una serie de fenómenos vinculados a la desigualdad, al racismo y a la discriminación y a la segregación, de la cual terminan siendo objeto y terminan siendo víctimas muchos peruanos y peruanas en el país. Y sobre esto quiero plantear algunos argumentos rápidamente. Voy a empezar con esta exposición de pandemia y del COVID y desigualdad en el Perú. Primero, hay que entender que la humanidad siempre ha confiado en la ciencia, ¿de acuerdo? La ciencia siempre se ha convertido en una especie de preámbulo de desarrollo, siempre se ha convertido en la meta, una meta del logro que nosotros podemos llegar a tener como humanidad. Y por supuesto esto fue sumamente criticado y golpeado después de la Segunda Guerra Mundial. Libros como el Dialéctica de la Ilustración, ¿no?, señalaban de que no se puede en absoluto hacer ciencia si es que no se tiene matices humanos, matices de responsabilidad. De ahí justamente se empieza a hablar bastante de lo que termina siendo la bioética, ¿no? Las legislaciones o el derecho en torno a los aspectos científicos son fundamentales a partir de la década de los 60 en adelante. Pero esto no quita la idea de que nosotros creemos que la ciencia lo puede resolver todo, que la ciencia resuelve nuestros problemas, que la ciencia termina siendo la nueva, se puede decir, pseudo-religión de seguridades en nuestras vidas, ¿no? Si bien avanzado, aún es lenta, muy lenta respecto a la enorme cantidad de cambios y mutaciones. Y COVID-19 así lo demuestra. Hemos creído tanto tiempo en la ciencia y creíamos que la ciencia nos iba a salvar de ese problema, pero no nos damos cuenta que en efecto nuestra acción sobre la naturaleza, nuestra acción sobre el medio ambiente, nuestra actitud depredadora termina generando una serie de mutaciones que por supuesto dan pie a una serie de enemigos que terminan arrastrándonos a nosotros mismos en determinadas muertes, miles, millones de muertes a lo largo de nuestra historia. Entonces, creo que es importante darnos cuenta que si bien es cierto la ciencia nos salvaguarda de muchos problemas y dilemas, también es cierto que la ciencia está en un constante desarrollo y tenemos que ser conscientes que nosotros mismos debemos manejar el futuro de nuestras vidas, las proyecciones de nuestra política, de nuestra economía, de nuestra cultura, en torno a salvaguardar nuestra propia salud, nuestra propia seguridad. Es una fe desproporcionada, por eso digo, considerando estos otros factores tanto sociales como ambientales. El medio ambiente está en constante destrucción, los intereses económicos, los intereses políticos, los intereses sistémicos que se han desarrollado en torno a nuestras economías, tanto nacionales como internacionales, nos llevan a una seria preocupación y a la reflexión de saber que creo se está perdiendo, porque en los primeros meses, cuando veíamos pues la naturaleza completamente, las ciudades completamente deshabitadas, veíamos a los animales tratando de reconquistar las plazas, veíamos la vegetación que empezaba a crecer en diferentes lugares, veíamos pues que el mundo parecía que estaba mucho mejor sin el ser humano, y nos pusimos a pensar y dijimos, ¿qué daño estamos haciendo al medio ambiente? Nos pusimos a pensar en qué medida el COVID-19 termina siendo nuestra propia responsabilidad por terminar generando una depredación de la naturaleza, una depredación de los propios animales, una depredación y una extinción de las especies distintas y diferentes de la vida, pero creo que eso se está perdiendo.
Creo que estamos perdiendo la conciencia de ello y una supuesta futura y segura en nuestro imaginario vacuna termina haciéndonos creer que todo esto puede terminar siendo una salida frente a estos problemas, estos dilemas. Y estamos perdiendo de vista lo más importante, que es la reflexión de cara al futuro, a un futuro que antes de creer en una distopía, es decir, en un futuro terrible, negativo, tenemos que creer, ¿por qué no en una utopía? Tenemos que creer, ¿por qué no en una mejora de nuestra sociedad? En tanto, las lecciones que estamos viviendo son lecciones que tienen que ser cuanto antes y urgentemente, pues, tomadas en consideración. Luego de esta introducción, bueno, continúo con la introducción. El hambre no solo nos afecta con su presencia, sino con el pavor que provoca su cercanía. Una de las reflexiones que yo hago sociológicas es cómo el hambre no solamente nos afecta cuando la tenemos, cuando no tenemos trabajo, cuando no tenemos suficientes elementos económicos para salvaguardar nuestra seguridad, sino que también el miedo a tener hambre, el pavor frente a la pobreza, el pavor frente al desempleo, el pavor frente a la desigualdad, nos llena de un miedo y un temor tan grande que puede generar un resquebrajamiento de la salud mental. Y esto es lo que trajo COVID-19. El COVID-19 trajo una serie de inseguridades, una serie de temores en torno a la crisis económica que estábamos sufriendo. Si el Perú se ha caracterizado por algo, es siempre por este espíritu o sentimiento positivo en torno a la mejora continua de nuestras condiciones sociales, económicas, políticas, culturales o lúdicas, como es el caso del fútbol, ¿no? Sin embargo, el COVID-19 al avecinarnos y al acercarse a nosotros nos planteaba pues un temor enorme, gigantesco. La salud mental se resquebraja frente a la contingencia de no saber cómo se va a vivir y nuevamente el miedo sería mayor en los sectores menos favorecidos económica y geográficamente del Perú. El Perú, se puede decir, ha tenido una lógica económica en donde siempre se ha privilegiado ciertos sectores frente a otros sectores. Eso no es ningún secreto, ¿no? Las movilizaciones sociales que estamos viendo y las cifras, en efecto, que se están viendo en torno a ellas, de cuánto gana determinadas personas, nos hacen ver ello. Entonces, el COVID-19 termina golpeando más duro en los sectores más pobres, en los sectores más denigrados y en los sectores también más estigmatizados. Pero esta estigmatización, quiero subrayar, no es clasista, es una estigmatización racista, netamente racista, en torno a dilemas vinculados al color de piel, vinculados a la raíz geográfica, vinculados a la cultura, a las costumbres o a la identidad étnica, que son pues evidentemente negativas, y esto es lo que quiero mostrar en esta diapositiva. El desentendimiento de las particularidades de nuestras interacciones, que al día de hoy son milenarias, o sea, me refiero al debate tan grande, ¿por qué sale la gente? ¿Por qué trabaja la gente en las calles? ¿Por qué se reúne tanto? Que a la larga son pues particularidades milenarias. Nos estamos refiriendo, y seguramente todos ustedes, acá hay muchos que están escuchando la ponencia que han sido estudiantes del curso de Formación Histórica del Perú, acá en la Universidad Ricardo Palma o seguramente en otros espacios, y saben muy bien que estamos refiriéndonos a condiciones de una sociabilidad o un capital social o un espacio recíproco o un IU que genera una aglomeración de confianzas y una aglomeración de poblaciones en espacios abiertos. Entonces, históricamente, el peruano o la peruana no está acostumbrado a quedarse en su casa, no está acostumbrado a encerrarse bajo 4 llaves, ni siquiera está acostumbrado a tener hogares enormes, alquila hogares, está bajo una serie y una suerte de pocas comodidades para estar en el hogar, con muchas personas en espacios muy pequeños, ¿no? Y se ha caracterizado bastante, voy adelantándome esto en otro punto que voy a tocar, a tener que trabajar en la calle, comer en la calle, educarse en la calle y solamente ir a casa a dormir, solo a dormir. Todo el día está en la calle, todo el día está con sus hijos en la calle. Los niños, las niñas se crían en la calle. No es irresponsabilidad, es necesidad, pero además es una suerte de costumbre cultural, un arraigo vinculado a la naturaleza. ¿Qué natural tiene las pistas, las aceras y la contaminación medioambiental? No tiene nada de natural, dirán. Pero es parte del espacio vital, del espacio común, del espacio de la calle, que han tratado de reconquistar los migrantes, las migrantes, entre ellos mis propios padres, mis propios abuelos, que han tratado de reconquistar luego de haber sido expulsados de las zonas andinas, de las zonas selváticas, en general, de las zonas que eran, por aquel entonces, prácticamente monopolizadas por determinadas personas, por determinados intereses, frente a situaciones económicas degradantes, sumamente negativas. Me estoy refiriendo a décadas de los 60,
40, 50, y posteriormente también debido a circunstancias de violencia política ejercidas por grupos terroristas. Entonces, ahí nos damos cuenta que hay una dificultad para generar políticas de salud que puedan ser útiles para evitar los continuos contagios de COVID-19, porque hay un desentendimiento de lo que representamos como país. No entendemos esto. La ONU se pronunció, señaló al inicio nada más de esta pandemia: la recuperación de esta crisis nos debe conducir hacia una economía diferente. Con solidaridad podemos derrotar al virus y construir un mundo mejor. En efecto, los primeros meses de pandemia generaba mucha confianza frente a que íbamos a aprender la lección, frente a que íbamos a cambiar nuestras vidas, frente a que íbamos a modificar el modo como constituimos nuestras economías en torno a la naturaleza y en torno a la depredación de la naturaleza y, por supuesto, el extractivismo de lo que son los recursos naturales no renovables, ¿no? Si la competitividad egoísta, la ambición destructiva y el individualismo agresivo son los pilares de esta economía mundial, entonces la pregunta es cómo vamos a cambiar. Puede sonar un poco duro, un poco fuera, alzando un poco la voz estos puntos, ¿no? Pero son necesarios. La competitividad egoísta no nos lleva a una solidaridad. La ambición destructiva por parte de determinadas empresas, transnacionales, determinados sectores de poder que piensan poco en que determinadas fuentes energéticas son no renovables, que la naturaleza no se va a renovar de un momento a otro, de que un árbol no crece de un momento a otro, o en general porque los animales van extinguiéndose poco a poco, y esto obviamente tiene un golpe tremendo sobre la cadena ecológica que representan en el mundo del cual también somos parte, el individualismo agresivo. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar? Los buenos deseos, y nos damos cuenta meses después de todo ello, parece que solamente eran buenos deseos momentáneos. El consumismo trunco y solidaridades ausentes en un entorno sumamente segmentado es parte de esto, ¿no? Esto segmentado me refiero a que hubo solidaridades, pero solamente con grupos cercanos. No somos capaces de solidarizarnos, no lo hacíamos con personas ajenas, extrañas a nosotros, porque tenemos miedo que nos engañen. Pero ¿cómo nos iban a engañar en ese entonces? La gente no tenía que comer, la gente salía a las calles a pedir dinero, la gente salía a las calles a pedir limosna, salían a tratar de intentar sobrevivir porque no tenían lo suficiente, porque no les llegaba el bono o porque el bono era insuficiente. Sin contar, por supuesto, de que tuvieron y aún tienen que renunciar a la educación de sus hijos. Y lo sabemos muy bien. Renunciar a una serie de necesidades que tenían en casa, domésticas, de necesidades que tenían de términos de repente culturales o incluso recreativas. Renuncian a todo esto con tal de poder sobrevivir un día más. Posibilidades de un fortalecimiento familiar menos patriarcal. También es esto, ¿no? Como lo pongo acá en el segundo punto, hay una necesidad de salir a las calles para reconocernos mutuamente siempre. Sí, salir a las calles no solamente salir a trabajar, no solamente salir a comprar, es salir a reconocernos, vernos las caras. Los seres humanos somos seres gregarios. No podemos nosotros creer que la cuarentena ha sido fácil de sobrellevar. No es normal, no es común, no es nuestra naturaleza. Y no solamente como seres humanos, sino como peruanos, que somos personas que pertenecen a una raigambre migrante, que se caracteriza justamente por eso, por las aglomeraciones de confianza, reciprocidad de sentimientos y emociones. La posibilidad de un fortalecimiento familiar menos patriarcal al interior de una familia que reconstituye su identidad y que atiende y analiza cuáles son los roles de sus miembros, también era una de las cosas que nosotros podíamos conseguir. Pero no solo no lo conseguimos, sino que se dieron más feminicidios, más violencia familiar, más violencia intrafamiliar. El enemigo está afuera, el virus decía, ¿no? Si sales te vas a contagiar, pero adentro, si te quedas, te van a matar, te van a golpear, te van a asesinar. Eso es lo que sucedía y lo que pasaba en el país. El teletrabajo se convierte también, ese es otro punto fuerte, en una nueva forma de explotación. Había muchas quejas en torno a esto. Antes tú cumplías con tu trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Ahora no. Tienes que estar a las 8 de la mañana hasta la hora que puedas seguir despierto. El trabajo se incrementa, el ámbito doméstico se entrecruza con el ámbito laboral. En cualquier momento puede pasar algo mientras doy esta ponencia. Bueno, yo acá estoy solo, pero tengo un montón de perros y gatos. En cualquier momento puede suceder algo, en cualquier momento pueden tocar la puerta y yo voy a tener que decirles un momentito. O sea, de eso se trata. El teletrabajo termina incidiendo, insertándose en la vida doméstica de los trabajadores y exigiéndoles mucho más de lo que deben dar y se genera una sobreexplotación. Sin contar, por supuesto,
de los 2,5 millones de desempleados para el mes de septiembre que ya teníamos producto de la pandemia y producto de la famosa y también conocida suspensión perfecta, que también ha recibido muchas críticas en torno a ello, ¿no? El contexto mundial enorme, ¿no? Políticamente se reorganiza el mapa mundial en cuanto a estrategias y vínculos diplomáticos entre países, lo cual se visibiliza en la migración. Los migrantes han sido los más golpeados, sumamente golpeados, entre ellos los migrantes venezolanos. Acá en el Perú no se tomó ninguna medida en torno a los migrantes venezolanos. Al contrario, se exacerbó la xenofobia contra ellos, totalmente exacerbada. No se quería dar ninguna ayuda a ellos, porque primero eran los peruanos, decía, cuando recibían dinero de alguna ONG extranjera, muchas comunidades peruanas criticaban esto, ¿por qué le dan a ellos, por qué no a nosotros? Y les trataban de explicar, es que eso no es el Estado, son entidades privadas, entiéndelo. ¿Pero por qué ellos? Porque son seres humanos también. Y porque a diferencia tuya no tienen un Estado que puede finalmente tratar de incidir sobre sus intereses básicos y mínimos. Por ejemplo, cuando muchos tuvieron que regresar y regresar a sus países a pies porque no tenían dinero y porque no habían micros, no habían buses, no había nada en absoluto. Y incluso en ese tránsito, uno de ellos o dos de ellos fueron atropellados, fueron muertos, asesinados, justamente porque no tenían suficientes derechos para poder siquiera regresar a sus países, de donde no les esperaba nada bueno, ¿cierto? Económicamente debería haber más inclusión por parte del Estado, es una de las, en el contexto mundial lo que se dice. Socialmente es un nuevo sistema donde el distanciamiento como obligación corrompe la naturaleza gregaria característica de los últimos años, generando un retroceso en la solidaridad con el objetivo de resguardar la salud. La naturaleza gregaria, como les dije, no solamente genera placer por parte de nosotros. Salir a una fiesta, salir a ver un partido, salir a un concierto, reunirte con tus amigos, reunirte con tu familia, un cumpleaños, la Navidad, caramba, fiestas patrias, Señor de los Milagros, ¿no? Que también este año no se desarrolló, no de la manera como se conocía. Todo esto es parte de las, vamos a llamarles, válvulas de escape, o también lo que se le llama catarsis social, que es fundamental en la vida de todo grupo humano, pero que en este contexto ha sido difícil de desarrollar, ¿no? Ahora sí voy a plantear algunas cosas en los 10 minutos que me resta, entre ellos, por ejemplo, matices discriminatorios contra el gran número de personas que se arriesgan debido a la ausencia de transporte, a desplazarse en busca de techo y de alimentos, ¿se acuerdan, no? Morir de hambre o contagiarse en el intento de sobrevivir. Grandes masas de personas que trataban de regresar a las provincias a las que pertenecían. Y un prejuicio tremendamente grande por parte de los que estaban en su zona de confort. Qué fácil era, pues, criticar desde tu hogar propio, seguramente, o que puedes alquilar por gracias a tus ahorros, y seguramente lo suficientemente grande, con un televisor en el cual podías ver seguramente alguna buena película en Netflix, entre otras cosas. Entonces es fácil criticar de ese contexto y decir quédate en casa, ¿no? No salgas a la calle. Pero estas personas no tenían a dónde ir, no tenían que comer, no tenían que hacer. Trataban de sobrevivir regresando a los lugares a los que pertenecían y a los que les esperaba la pobreza. Pero aquí les esperaba la muerte. Escapar del hambre y el olvido del que fueron obligados por una política económica que jamás pensó en ellos. Hay que afrontarlo. La política económica, antes de la pandemia, nunca pensó en ellos. Y ahora, después de la pandemia, trata al menos de imaginarlos. Pero es difícil pensar en ellos cuando ya hay una lógica política que vulnera los derechos de trabajadores o de personas que ni trabajo tienen. Son el reflejo de las consecuencias de una sociedad simétrica, o sea, desigual como la nuestra. Ejemplo, sin tener dónde dormir, fallecieron atropellados para recordarnos cuán perverso es el virus de la desigualdad. Esto es lo que quiero llegar. El virus de la desigualdad y lo que esto genera, o en lo cual degenera en nuestro país. La vulnerabilidad y racismo también. La pandemia siembra el recelo contra las poblaciones más vulnerables. Ausencia de ayuda a las poblaciones venezolanas por su condición migrante, ya les he dicho. Algo muy doloroso, el modo como se les dio la espalda completamente, se les sacaba de las casas, se les expulsaba de diversos espacios, no se les daba ningún tipo de trabajo, se les maltrataba y estigmatizaba aún más. Satanizados, perseguidos y olvidados solo atinaron a huir con la esperanza de sobrevivir. La desdichada frase, no son amigos ni familiares como para apoyarlos, que era muy constante, o sea, no son mis amigos ni familiares y primero pienso en ellos, refleja la incapacidad para identificarnos con las desgracias ajenas a nuestro entorno. Uno de los grandes problemas de la solidaridad es que la solidaridad, repito, es segmentada. Solamente funciona en espacios determinados, muy recortados, vinculados a personas que yo reconozco como parte de mi grupo de confianza o mi grupo con el cual me identifico. Y eso es un problema sociológico que creo podría ser parte de una reflexión mucho mayor a futuro, pero que nos da
muestra de su existencia en torno al tema de la pandemia. Otro punto es que a 110 años de publicarse el Libro Azul, este es un punto, ¿no? El Libro Azul, recordarán, el Libro Azul me refiero a este que se publicó en torno a las desgracias y al genocidio del caucho, ¿sí? Que fue investigado por la corona inglesa y que termina generando una sorpresa enorme al darnos cuenta que hubo aproximadamente más, a ver, ¿cuántos muertos? Se quedaron 2.000, murieron miles de personas, murieron en este contexto, ¿no? Miles de personas, se cree que murieron hasta 45.000 personas, desaparecidas, quemadas, etc. Una historia sumamente oscura que afectó a la población actual de Colombia y la población actual de Perú, ¿no? Población étnicamente distanciada de Occidente y población indígena, ¿no? A 110 años de publicarse el Libro Azul que narraba las atrocidades cometidas en el Putumayo, en plena fiebre del caucho, la población de la selva aún se mantiene en el olvido. En efecto, nos damos cuenta que se protegían con pequeñas hojas de árboles, nos damos cuenta que había muchos contagiados y personas que incluso desconfiaban de los suministros de salud. En cierto momento, como en Iquitos los Vivos, no había ya servicio de salud, como lo dijo Miguel Ángel, ponente anterior, no había servicio de salud, estos balones de oxígeno costaban sumamente caros, salvo algunas excepciones de personas que lo vendían a su costo como tal. Otras personas trataron de sacar de allí pues unos intereses económicos enormes. ¿Cómo es posible? Personas malas, negativas, denigrantes, ¿cómo van a hacer eso? Diríamos, como lo dije en su momento, el contexto y el individualismo extremo, exacerbado, nos lleva a tomar decisiones a veces que situaciones tan urgentes como estas terminan siendo repetitivas y sumamente nocivas. En las comunidades Shipibo, Conibo y Ucayali mueren y se contagian por docenas encontrándose lejos de toda atención médica. Como dijo Miguel Ángel Caviola, no hay una cifra exacta, no se han reconocido a las víctimas de diferentes espacios que se toman en consideración como que han fallecido de alguna otra cosa. Y esto es lo que pasa en la selva. Habrá que abrir una investigación cuando pase todo esto y ver cuál es la magnitud verdadera en la selva peruana, en las comunidades nativas, que han muerto por docenas, por centenares, olvidados completamente por el país. Sin un enfoque intercultural alguno, ni cifras oficiales de la gran cantidad de contagios y fallecimientos, las comunidades nativas se enfrentan a la dureza de una herencia histórica discriminatoria que los condena a la desaparición de sus comunidades. Esto es lo que vimos en plena pandemia, más de lo mismo, pero de manera exacerbada, ¿no? 5 minutos últimos, 20% de la población sobrevive con menos de 352 soles al mes. Esto lo dijo también Miguel Ángel, lo comentó, ¿no? Que apenas un 22% cuenta con refrigeradora, pocos cuentan con internet o luz. Es necesaria una pandemia para recapacitar sobre este tipo de cifras. O sea, hemos estado sobreviviendo antes de la pandemia, sobreviviendo con lo poco que teníamos del día a día, viviendo en la calle, ¿no? Cubre economía, pues, que nos alcanzaba para comer, para pagar unas cositas más por aquí, cositas más por allá, pero esa era la economía que teníamos. En plena pandemia nos hemos dado cuenta, pues, que no estábamos nada bien económicamente y que esta suerte de milagro peruano, economía maravillosa, extraordinaria peruana, un modelo, pues, que nos da trabajo a todos, etcétera, en realidad es un poco quisquillosa y hay que generar algunas desconfianzas en torno a no cuán positivo es el modelo o cuán negativo es el modelo solamente, sino en torno a cuántos nos beneficiamos de eso en el país. ¿Cuántos? Es fácil señalar en la prensa, señalar en los medios de comunicación que esto es beneficioso y benefactor para el país. Pero la pregunta es, ¿cuántos podemos decir eso? En carne propia. ¿Cuántos? ¿No? Puno, por ejemplo, ese es un caso tremendo educativo de desigualdades. Posee un 44% de población rural. Un 92.5% no tiene internet. ¿Qué educación iba a tener? Y un 35% ni siquiera tienen señal a radio. Y a mí me llamaba la atención cómo habían padres que acompañaban a sus hijos, porque quieren que se eduquen, que caminaban 5 kilómetros solamente para encontrar señal de radio y oír sus clases. Seguramente ustedes escucharon de eso, ¿no? A 200 años de independencia, la educación sigue siendo un privilegio. Eso también quiero que reflexionemos, ¿no? Las desigualdades que ha destapado este fenómeno. Estados Unidos refleja la dura realidad de la migración internacional, también ahí me di cuenta, ¿no? Deshumanizado, enajenado a todo respeto a su propia vida, sin bono, trabajo, seguridad alguna, la pandemia pone en evidencia la clasificación humana entre quienes merecen o no merecen vivir. Me refiero a la población migrante, que también sufrió mucho en Estados Unidos frente a los acontecimientos que hacen de este país uno de los que está siendo golpeado con mayor dureza, ¿no? Este es un tema también importante, no me detengo en esto profundamente, pero no lo he investigado a fondo, pero sí, el modo como hay muchas personas que se han
se han endeudado por más de 100.000 soles y más seguramente, aun cuando sus familiares han fallecido en las famosas clínicas. Por un tiempo de 2 semanas o más, el presidente de la República de aquel entonces y el poder de turno, Congreso, etcétera, de aquel entonces titubeaba en qué hacer con las clínicas. En esas semanas murieron muchas personas por no poder atenderse, porque las clínicas cobraban precios exorbitantes. El modelo neoliberal que tanto se defiende terminaba generando una defensa de las desigualdades en torno a elegir quién merecía y quién no merecía morir, por supuesto, en torno a cuánto tienes en el bolsillo para poder pagar por tu vida. El Estado tuvo que poder, pues, decirles que iban a expropiar todo esto y se llegó a un acuerdo. Pero luego de que muchas personas murieron, nuevamente la desigualdad, el racismo y todo lo que les venía diciendo, ¿no? Acá hay algunas recomendaciones, ¿no? La corrupción, robo, abuso ha llevado a incumplir la ley con una manera de supervivencia en pos de beneficios personales. Esto es justamente esto es herencia de diversos gobiernos como el fujimorista, sálvese quien pueda, implica caer en la informalidad, dar la espalda a las normas. La noción de guerra contra el coronavirus, eso sí yo lo critiqué, es una expresión clara de ausencia, un enfoque ciudadano. Guerra contra el coronavirus, siempre lo decían, ¿no? Como si todo fuera, todo se tenía que llevar contra la violencia, como si todos tuviéramos tomar armas contra el coronavirus. Esto es un ejercicio ciudadano para luchar contra él, no en torno a la guerra, ¿no? Hubo muchos discursos que habría que también estudiarlos. El ser humano es gregario y es atraído hacia la búsqueda de las personas en los espacios públicos, entender estas dinámicas, ¿no? A la enorme individualismo y violencia como consecuencia de la pandemia se suma el estrés acumulativo que degenera en la mirada del otro como enemigo. En efecto, el estrés que se acumula en torno al individualismo, a la violencia que se desarrollaba en torno a la pandemia, en torno a la salud mental resquebrajada, es un error y horror también, por supuesto, compararnos con sociedades europeas, porque los niveles de economía informal que tienen ellos no son iguales al peruano. Y decir por qué los europeos no salen y por qué los peruanos sí salen a las calles, decían, ¿no? Y se burlaban y los criticaban, los estigmatizaban. ¿A qué podía hacer? Hay que vivir de algo, hay que vender algo, hay que tratar, incluso había personas que pedían ayuda, limosnas. Multar y castigar estropear la cuarentena como un ejercicio democrático inclusivo. Son necesarias medidas que incorporen la solución a la población. En efecto, los comerciales que salieron luego de esta situación que ustedes conocen, en una discoteca fallecieron varios jóvenes y se pusieron a pensar cómo poder hacer que la población se comprometa. No seas cómplice, decía, no seas cómplice, ¿no? Porque el virus no mata solo, el COVID no mata solo. Una manera de decir que si tú te mueres es tu culpa. Y si se muere tu papá, tu mamá, etcétera, es tu culpa. No es mi culpa por no tener oferta de salud, no es mi culpa por no haber generado una economía más inclusiva, no es mi culpa por haber permitido una subvención perfecta que ha desempleado a más de 3 millones de personas. No es mi culpa, es tu culpa. Porque el COVID no mata solo, mata por tu culpa. Tienen, que es muy parecido a lo que decía justamente Miguel Ángel con el tema del cólera, ¿no? En donde se echan las culpas a la población y la población en última instancia, debido a su ignorancia, debido a su podredumbre, debido a su informalidad, debido a su irresponsabilidad, termina teniendo lo que merece. Virus que los mata. Esa es la información que se da. Terrible, ¿no? De acuerdo con una encuesta realizada en aquel entonces, me acuerdo lo hizo el IEP o GRADE, mucha gente prefiere no morir de hambre que de coronavirus, exponiéndose, dice, ¿no? Las ciencias sociales son necesarias para entender que la incertidumbre, el caos y el miedo son aspectos que nos obligan a replantear toda la política de salud existente. Hay que darle más atención a las ciencias sociales, por favor, eso es importante. Entender las motivaciones estructurales y la intersubjetividad cultural que conllevan a la población a exponerse. No lo hacen por ser meros locos, lo hacen por algo más que eso. Lo hacen por necesidades o incluso por una reclame cultural. Evitar los prejuicios inquisidores que solo promueven la discriminación masiva, y que toda solución implica trabajar con la población dialogando esas causas como parte de la propia cotidianidad y no poniéndoles multas únicamente, no obligándoles, no encerrándoles, como lo vimos, como una especie de cacería de bruja que se hacía en la cuarentena y se llevaba a muchas personas por pasear a sus perros, por sacar la basura o por cualquier otra cosa, ¿no? Algunas conclusiones, se necesitan enfoques sociológicos, ya les dije, para hablar de estos temas. No se puede vivir separado, actividades a distancia, un apoyo colectivo emocional es importante. El distanciamiento se está rompiendo poco a poco. La segunda ola como producto de la confianza inadecuada que se tiene en este contexto es parte de ello. Los tiempos muy difíciles nos remiten a costumbres importadas, consumismo masivo, extracción destructiva, actividad económica degenerada. Todo eso tiene que llevarnos a un cambio y creo que las movilizaciones están apuntando a eso, un cambio. Trabajar para sobrevivir o contagiarse en el intento era parte de lo que en el Perú, país de las desigualdades, por desgracia se estaba promoviendo.
Perder el miedo al contagio se convierte finalmente en un elemento que refuerza el sentimiento de impotencia de la población, que no siente necesariamente que el virus les pueda hacer algo porque tiene necesidades mayúsculas. Vamos a tener que aprender una nueva forma de socializarnos poco a poco, vamos a ver cuánto dura esto, no confiarnos en lo que esto representa. Cuando la vida tiene precio, mercantiliza el derecho a vivir, lo hemos comentado con el tema de las clínicas. Ser asintomático no es una opción sin consecuencias. También sabemos por investigaciones que incluso el asintomático puede presentar consecuencias terribles a lo largo de su vida con una serie de órganos comprometidos, lo cual no nos puede llevar a decir, si me contagio no hay problema, ¿no? Me pasará rápido porque soy joven. Mis redes sociales, si alguno de ustedes quiere contactarme y poder seguirme con más reflexiones al respecto. Muchas gracias por el tiempo. Seguidamente tenemos unas preguntas para el doctor Jerjes Loaiza Javier, que están vinculadas con, en primer lugar, le plantea al doctor Jerjes el contexto derivado de aspectos vinculados con el ocultamiento de información y cómo esto ha afectado la construcción histórica de nuestro país a raíz del COVID, ¿no? Okay. Puedes hacer todas las preguntas, las respondo así. Perfecto, sí, perfecto. Voy a hacer que sean varias y me falte tiempo. Sí, perfecto. Entonces, la primera es cómo afectó el ocultamiento de información a este proceso de desarrollo de la pandemia. La segunda pregunta plantean, de la perspectiva social, ¿qué aspectos positivos podemos sacar de esta problemática de la pandemia? Si es posible sacar algún elemento positivo. También nos plantean, ¿qué cree usted respecto al sistema económico peruano y cómo este ha sido el principal enemigo para luchar contra el COVID? El sistema económico peruano como enemigo para luchar contra el COVID. Y finalmente le preguntan, durante la cuarentena, el Estado peruano ofreció apoyo al pueblo, como los bonos. No obstante, no fue bien organizado el tema de la distribución. Pues muchas personas necesitaban y no recibieron el bono. En ese sentido, ¿cuál cree usted que fue el problema y cómo se puede haber organizado mejor el modo para tener llegada a todos los beneficiarios? Adelante, doctor. Muy bien, bueno, son varias preguntas, son bastantes preguntas. A ver, en la medida de las limitaciones que puedo tener, obviamente, como investigador que se dedica a algunos aspectos, trataré de dar algunas luces sobre cada una de ellas. Primero, sobre el ocultamiento de información. El ocultamiento de información es parte de lo que el Estado siempre hace en cualquier parte del mundo para intentar tratar de salvaguardar a veces sus propios intereses o a veces la calma y la tranquilidad de la sociedad que necesita y urge de esta para poder tener un mejor sentido de apropiación de lo que sucede a su alrededor. A ver, lo explico así. No estoy diciendo que sea positiva, al contrario, en absoluto. Esto no es positivo y obviamente que es negativo porque no nos permite entender el problema hasta que el problema ya se produce, ¿no? Sentimiento de inseguridad o sentimiento de incertidumbre. El sentimiento de incertidumbre es algo que trabajó Zygmunt Bauman en su famoso libro Intérpretes y Legisladores o Legisladores e Intérpretes, donde se señala el modo como es que el sentimiento de incertidumbre es aquel en el que nos mantienen muchas veces sin saber qué puede suceder, qué puede pasar, y en buena medida existirán personas que tratan de decirnos qué debemos hacer con nuestras vidas en la medida que no sabemos qué puede pasar. Entonces nosotros seguimos el camino de lo que ellos nos dicen o ella nos dice porque estamos en total incertidumbre. En cambio, nos volvemos intérpretes de nuestra propia realidad cuando tenemos conocimiento y reconocemos lo que viene sucediendo. Entonces el tema del ocultamiento de información, muy por el contrario de querer llevar la tranquilidad a la población, por ejemplo, la cantidad de víctimas, la cantidad de las personas que han sido y que vienen siendo afectadas por el desempleo y demás aspectos y argumentos, en lugar de beneficiar o proteger a la población y su seguridad y la seguridad económica, como se dice, nos llevan a una situación contingente en la que no podemos saber a ciencia cierta qué es lo que viene sucediendo y, por supuesto, estamos en manos o presos de lo que terminen decidiendo por nosotros determinados agentes políticos. Y esto no es para nada bueno, pero es que lo político, entendiendo como la cosa pública, siempre ha sido algo que se nos ha alejado de nuestras manos atendiendo a nuestra ignorancia. Porque siempre en el Perú, y esto ustedes lo saben muy bien, siempre en el Perú se desarrolla una suerte de estigmatización por la ignorancia. No puedes opinar porque eres ignorante. Tiras basura en la calle, eres ignorante. Seguramente vas a hacer esto o lo otro, es porque eres ignorante, ¿no? O incluso los que dicen, he leído en el Twitter, los que señalan y critican las marchas políticas, hay quienes dicen, estas personas critican las marchas, critican la protesta, porque en realidad
no han sido bien educados. Y esto es muy relativo. Acá no tiene que ver con el tema de educación, necesariamente. El tema educativo siempre es un estigma. Es necesario el tema educativo para poder construir ciudadanía, sí, pero hay que entender que hay en muchos espacios de nuestro país, hay una construcción de ciudadanía en torno a tradiciones, en torno a contextos familiares, en torno a capital social o en torno a colectivos y confianzas de colectivos. Y ahí se aprenden buenas cosas y se aprenden cosas sumamente importantes que a veces no van de la mano con lo que un sistema, se puede decir, de individualismo extremo a lo que nos somete. No va de la mano. Pero eso no quiere decir que se sea ignorante. Cosa contraria sucede cuando se llega a la ciudad y en la ciudad no tenemos oportunidades, no tenemos trabajo, no tenemos condición alguna y tenemos que tratar de sobrevivir. Y en la búsqueda de la sobrevivencia buscamos salidas. Salidas a veces que no van de la mano con la legalidad, pero que reflejan en buena medida nuestra urgencia por sobrevivir e intentar movilizarnos socialmente, o sea, conseguir una mejor estratificación social. Me fui un poco de la pregunta, así que voy a la siguiente. Los aspectos positivos de la pandemia. No hay nada positivo en la medida de una pandemia que arranca las vidas de familiares, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros hermanos, de nuestras madres, de nuestros vecinos. Una pandemia que enluta a buena parte del país, una pandemia que ha generado desempleo a muchas personas, una pandemia que ha hecho que muchos de nosotros ganemos muy por debajo de lo que veníamos ganando, una pandemia que ha provocado que todos nuestros planes a futuros se terminen desbaratando. Muchos iban a viajar, muchos de repente tenían pensado en hacer el segundo piso de su casa, muchos tenían pensado en comprarse un pequeño departamentito, muchos tenían pensado poner un negocio, un restaurante, cosas por el estilo. Todo eso, por desgracia, ha terminado siendo olvidado, ha terminado siendo abortado y esto ha generado muchos aspectos negativos. Así que no sé qué podríamos hablar de lo positivo. Sin embargo, entendiendo el espíritu de la pregunta, con qué hemos aprendido o qué estamos aprendiendo de la pandemia, diría yo que hay aspectos que sí. Recuerdo cuando empezó la pandemia y di una serie de opiniones, agradezco mucho a Miguel Ángel que me diga que estaba en algunos medios de comunicación, tratado de opinar a veces teniendo un poco de eco y a veces no teniendo ninguno. He tratado de opinar al respecto y al inicio de la pandemia decía que es una buena oportunidad para ejercer mejores lazos en la familia. En la medida que la familia es un espacio muchas veces disperso, porque cada uno está metido en su trabajo, en sus estudios, en sus cosas y piensa futuro sin darse cuenta del presente. Y ahí dije esto, ¿no? Que era muy importante reconstituir los lazos familiares. En realidad eso no pasó, al menos no en su total magnitud, lo he dicho ya en la ponencia, bastante violencia intrafamiliar, etc. Otros son las lecciones que aprendemos de una pandemia que con toda su desgracia y con toda su dureza no termina por extinguir la humanidad ni termina llevándonos a guerras con millones de fallecidos y muertos, ¿no? Guerras por determinados recursos en situaciones de emergencia global. Digo esto porque, sin ser distópico, puede que ocurra en el futuro. Y seguimos, inevitablemente, en una situación muy parecida a esta. Si seguimos así, es posible que países como el Perú y otros más terminen en manos de, tal vez, intereses internacionales que requieran de nuestros propios recursos, tal vez. O que terminemos en una situación de desempleo masivo o en una situación de necesidad económica sumamente extrema, que terminemos por hacer, por ejemplo, en las protestas o de la movilización social, una situación cotidiana de todos los días y que lleve al gobierno al extremo de tener que actuar de manera urgente. Entonces yo creo que los aspectos positivos de la pandemia van a depender bastante de la reflexión que tomemos, tanto sociedad civil como Estado. Yo sé que el Estado está en manos, muchas veces, de múltiples intereses y sin esos intereses, pues termina perdiendo buena parte de la inversión privada, inversión extranjera, inversión, etcétera, que tienen para poder darnos cierta tranquilidad, entre comillas, a muchos peruanos. Yo entiendo eso, lo entiendo muy bien, pero si no vemos salidas para poder evitar, no futuras pandemias, sino evitar que estas desigualdades terminen matándonos de hambre, matándonos de COVID o matándonos en la salud mental que se refiere, pues entonces tenemos que tomar medidas en torno a las lecciones aprendidas. Y la tercera, penúltima pregunta, sistema económico peruano y COVID. Sí, creo que lo he respondido en torno a esto. Creo que la suspensión perfecta demostró en buena medida de que los intereses del Estado están en quienes tienen o manejan cierta medida, pues,
o tiene en todo caso los recursos económicos y salvaguardar sus recursos económicos para que en el futuro se pueda seguramente soliviantar el empleo peruano y que por un tiempo estemos pues sacrificándonos con bonos determinados, con bonos que vamos a pagar en los 100 años, próximos 100 años, como bien sabemos, ¿no? Y nos hemos comprometido a pagar bonos extranjeros a 100 años, en fin. Entiendo bien esto, pero hay que entender que mucha de la dinámica, y esto obviamente es objeto de debate, puede ser objeto de debate, debe ser objeto de debate, no tienen por qué estar de acuerdo conmigo, pero mucho de la entrada y el enfoque económico que se da al país en las políticas sociales, políticas económicas, políticas públicas, son en buena medida enfoques que responden a modelos internacionalizados de tendencia europea norteamericana, que no van de la mano con la realidad peruana. La realidad peruana tiene uno de los elementos más importantes que tiene y no tiene otros países, es el capital social, la solidaridad. Lo que nosotros conocemos como polladas, como las famosas frejoladas, las cuyadas, que les digo, pues, tantas cosas, pues, anticuchadas, los préstamos entre amigos, solidaridades entre barrios, ¿no? Las actividades que hacemos. Eso no es normal. Eso se hace porque hay una integración entre nosotros enorme y eso tiene que ser aprovechado. Tratar de explotar las economías familiares, tratar de explotar al máximo, explotar en el sentido de explotar sus capacidades, dar las suficientes estrategias para poder mejorar estos espacios. Tratar de apostar menos por las economías que son más de lógica individualista y más de lógica anónima, ¿no? Por economías que van más de la mano con nuestra realidad, familiares, colectivas, de paisanaje o incluso de pertenencias religiosas. Tratar de darnos cuenta que allí existen espacios importantes y creo que sin tener que cambiar, transformar el sistema económico, hay quienes polarizan izquierda, derecha, vamos a volvernos comunistas y queremos ser capitalistas. Sin hacer eso y tratar de darnos cuenta que hay muchos países de quienes estamos admirados, países en el mundo, que con todo el capitalismo del mundo ponen en primer punto en la agenda la defensa de las poblaciones más vulnerables. Y creo que eso es importante. Y el último punto sobre los bonos no organizados y beneficiarios. Sí, evidentemente es un tema político que creo que debe ir de la mano bastante con la incapacidad, por un lado, de, un censo pésimo que se hizo. No tenemos un buen servicio de estadísticas en el país. No tenemos buenos técnicos, o en todo caso nos ha agarrado esto de sorpresa y debíamos tenerlo desde ya, una serie de organismos que puedan entender y saber cuáles son las necesidades y dónde se encuentran en el país, en la ciudad, etcétera. No los tenemos identificados. Nuestra idea es, tenemos tanto porcentaje de pobres extremos, tanto porcentaje de pobreza relativa y todo lo demás están bien. Sin darnos cuenta que por el hecho de ganar un poco menos al mes nos vuelve pobres extremos, nos vuelve pobres relativos. Creo que economizar todo o creer que todo tiene que ver con la cantidad de dinero que ganamos, por unos soles menos, unos soles más, no nos hace menos pobres ni más pobres. Nos hacen personas vulnerables al filo de la necesidad urgente. Y eso es algo que creo, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista matemático, desde un punto de vista sumamente positivista, son incapaces de entender en el Perú, que hay cualificaciones urgentes de entender en las dinámicas de urgencias, como lo dije, en el país. Gracias. Perfecto, doctor. Aprovechando de su amabilidad, tenemos una última pregunta para usted. Justo ha causado interés su conferencia, entonces me gustaría, si fuera tan amable, transmitirle esta última pregunta para cerrar ya este magno evento. Acá nos dice y nos plantea que respecto al trabajo remoto que privilegia la administración pública por razones de aforo, conociendo la deficiencia del Estado, la falta de vacunas, ¿de qué forma podrían funcionar adecuadamente respetando los derechos humanos? ¿Cómo respetar los derechos humanos, el trabajo remoto o cuando ya tengamos que ir a trabajar presencialmente? No, en estos momentos que estamos trabajando remotamente, sí, en el contexto de la falta de vacunas y todo el tema. Claro, claro. Bueno, hay personas que ya están trabajando, ¿no? Por ejemplo, los sectores de salud, ministerios, etcétera, hay gente que está trabajando y aún con todas las medidas del caso se terminan contagiando y terminan contagiando a sus familiares. Entonces ahí hay un gran problema, ¿no? Las exigencias laborales hoy en día presenciales no están tomando en consideración los protocolos necesarios. En primer lugar, eso hay que subrayarlo y habría que investigar de qué manera se están respetando, por ejemplo, los espacios ventilados, se están respetando el distanciamiento necesario, se están respetando no solo el lavado de manos, porque el lavado de manos es importante, sí, pero es tan o más importante aún
mantener la mascarilla y mantener el distanciamiento y mantener la ventilación. No sé si ustedes han visto y será bueno que lo vean tal vez, estos videos tan educativos, muy bonitos, donde se puede ver que en 10 minutos el virus que yo puedo tener, aún con mi mascarilla, está más o menos a metro más o menos en distancia. A lo largo de media hora está ocupando casi toda una habitación de unos 10 metros cuadrados y al cabo de 2 horas toda la habitación está llena de mi virus. Entonces creo que eso es fundamental, darnos cuenta de eso. Ahora, sobre el tema de los derechos humanos, el trabajo remoto, totalmente de acuerdo con esto. Yo en carne propia lo he sentido. Muchos creíamos que por el trabajo remoto íbamos a tener menos estrés, más estar en casa, no vamos a tener que subirnos a un bus, no vamos a tener que subirnos al carro, al auto, etcétera. Pero creo que ha sido todo lo contrario. Primero, porque los cambios de espacios y los cambios de contextos, de alguna manera nos ayudan a poder refrescar nuestras realidades. No digo que acá en la casa uno sea un infierno, en absoluto, ¿no? Salvo en personas que obviamente viven en espacios sumamente reducidos y tienen una computadora para un montón de gente, porque eso también pasa, ¿no? Muchos que exigen educación virtual, pero no tienen ni computadoras para conectarse y solo les queda ver las grabaciones. Por eso los docentes, como quien habla, tenemos que ser consecuentes y conscientes de esto, de las dificultades que tenemos. Me estoy refiriendo al tema de que muchas veces la catarsis de la que les hablo obedece a la necesidad de ver a otras personas, la necesidad de interactuar con otras personas, y estas necesidades no las atendemos. Creo, sin temor a equivocarme, que el trabajo remoto no debe obedecer los mismos tiempos que el trabajo común. No debe ser ni más ni igual, sino que tiene que considerar las dificultades en salud mental de no poder tener la seguridad del caso. Segundo, entender cuáles son las dinámicas domésticas en las que uno está enfrascado, inevitablemente. Y tercero, entender que con la situación agravada que tiene el país, no podemos seguir soportando de ninguna manera un trabajo común y corriente como cualquier otro, cuando nos bajan el salario. En entidades privadas sabemos muy bien, nos han bajado el salario o nos tienen en condicionamientos de que si no producimos lo necesario podemos terminar siendo despedidos, porque eso es lo que está sucediendo, ¿no? Empresas que te hacen firmar documentos en donde te dicen la empresa no tiene nada que ver seguramente con tu salida, así que te pedimos por favor que te vayas tranquilamente, con la promesa bajo la mesa de que te van a contratar unos meses después, por ejemplo, que son casos también que también suceden. Creo que los derechos humanos, y ya con esto acabo, en el Perú y en el mundo, en realidad los países que menos poder tienen sobre los países que más poder tienen, terminan siendo importantes en ciertos aspectos, pero uno de los aspectos es donde parece que no se toman en consideración de la manera como se debiera, son en términos de los derechos laborales. Y es fundamental ver en los derechos laborales derechos humanos sumamente urgentes e importantes de atender. Porque no solamente de eso depende nuestra supervivencia, sino eso depende de nuestro desarrollo más amplio, a nivel recreativo, a nivel humano, a nivel personal, a nivel familiar, etc. Gracias.